Hola, hola, ¿cómo están mis queridos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos en este video a continuar en lo que hemos estado viendo, los 22 puntos del manifiesto de Palantir. ¿Por qué quiero insistir en esto? Porque es necesario que lo analicemos, lo estudiemos, lo expongamos un poco, lo critiquemos, veamos qué es lo que hay detrás de todo esto y podamos ver qué es lo que vamos a enfrentar mañana, prácticamente, mañana, porque esto ya se está llevando a cabo ayer, ¿no? Entonces, es un tema que creo que no, no conozco, no sé si otro hermano ha estado tocando estos temas, ha estado estudiándolo con otros hermanos, no lo sé, deben haberlo, yo creo, ¿no? Pero estudiarlo así, punto por punto, de la manera un poquito más detenida, me parece que no he visto, no lo he visto. Si alguien lo ha visto, lo ha sabido, por favor compártamelo para ver, compartir, o sea, conocer, ver cómo se ha abordado el tema y discutirlo. Bueno, acá yo tengo preparado, aquí está la presentación, porque yo tenía un escrito, entonces hice ahí un pequeño PowerPoint. No es la gran cosa, tampoco se crean. Eh, que aquí lo tengo listo, ahí preparado. Creo que aquí no me vea. Ya, los 22 puntos del manifiesto, ¿verdad? Acá están las claves del documento que presenta. Bueno, que no es un documento, recordemos que es una. Bueno, el documento es el, el mío, digamos, el que yo escribí, ¿ya? Presentamos una interpretación, una crítica de los presupuestos de Palantir que hay ahí, ¿no? El primer punto es, bueno, la tecnología, los 22 puntos se pueden leer como una ideología corporativa funcional a un modelo de negocio, que ese es el objetivo al fin y al cabo. No perdamos de vista que estos tipos, si bien tienen una cosmología, tienen una cosmovisión, que ya vamos a hablar, después de que veamos estos 22 puntos, ya vamos a hablar de sus profetas, de sus pastores, de sus sacerdotes, ¿no? De sus filósofos que sustentan la cosmovisión de estos 22 puntos. Y ya los vamos a tocar, ¿no? Ya vamos a citar después de revisar estos 22 puntos para ver que no quiero, digamos, hacer spoiler, ¿no? Pero para que vean que estos 22 puntos están muy relacionados con la cosmovisión de estos profetas, literalmente, de estos filósofos que son los favoritos en Silicon Valley y en estas empresas tecnológicas, de alguna manera. Eh, Aquí van los cuatro puntos claves para poder entender, digamos, eh, lo que vamos a hacer. Primero, tecnología como poder duro. Nada de blando, ni buena onda, ni acuerdos libres y voluntarios. No. Duro imposición. Fascismo, al fin y al cabo, porque eso es el fascismo. Se presenta como algo bueno, algo justo, algo necesario y poderoso. O sea, que te va a cuidar, te va a proteger con su furor. Por supuesto, se critica al liberalismo en el sentido, ese liberalismo democrático, el liberalismo que hemos vivido en el último, no vamos a decir último siglo, no, dentro del siglo, ¿no? En los últimos 50, 70 años, ¿verdad? Aproximadamente, que se ha estado viviendo este liberalismo. Bueno, sí, podemos decir 2 siglos, pero bueno, ya, ustedes me entenderán. Ese liberalismo democrático, de voto, de votos, ¿no? Democráticos, de elecciones, de representación, todo ese cuento que nosotros hemos criticado, pero obviamente desde una base epistemológica, filosófica, totalmente o diametralmente contraria a la visión pagana de Palantir, de los que están ahí en Palantir. Y estos quieren decir que el liberalismo es un problema, trae mal, ¿no? Porque es muy voluntario, aquí tenemos que imponer las cosas, no puede ser que, que se tengan que deliberar de forma voluntaria, de forma blanda estas cosas, no, se tienen que imponer, ¿no? Por eso es que dice y Palantir da el ejemplo de lo que ha traído esta democracia, este liberalismo de mercado, de libre mercado, de voluntario, de que
lo que se demanda se produce, ¿verdad? Y lo que tiene éxito en el mercado libre y voluntario se produce, ¿no? Se oferta. Por eso que Palantir denuncia aquí que las aplicaciones que ha creado, eso que todos nos estamos gozando hoy en día, que todos estamos disfrutando de aquello, eh, lo coloca como una tiranía. Así lo coloca. Ya los vimos en el punto anterior, ¿no? Bueno, uno de los puntos que vamos a estar viendo y que ya más o menos hemos estado observando es que empieza a apelar al excepcionalismo occidental, que ya hemos visto anteriormente, y en específico a Estados Unidos, la gran nación que lidera Occidente, por decirlo así, ¿no? Estados Unidos aparece como garante de paz, de la oportunidad, la prosperidad, ¿verdad? Y de, por supuesto, el liderazgo civilizatorio, el poder civilizatorio, y por tanto tiene que ser fuerte. Se recuerdan que yo les decía, esto me recordaba mucho a la Roma imperial, ¿no? El punto 4 para entender estos puntos en el código en que nos vamos a estar interpretando, bueno, es la objeción cristiana libertaria de un servidor. Cristiano libertaria es redundante, un cristiano es libertario, porque a libertad nos ha llamado Cristo, en ese sentido. El fallo central, por supuesto, es el mesianismo, o sea, el juicio, porque aquí estamos haciendo en tres etapas. Primero, leemos la declaración de Palantir, el manifiesto, el punto del manifiesto. Segundo, hacemos una crítica, pero o sea, una lectura crítica, intentando entender qué es lo que quiere decir, una interpretación, ¿verdad? Interpretación no es juicio, no vamos a decir, no, está mal porque está diciendo, no, simplemente entender, interpretar correctamente lo que está diciendo, para no caer en tonterías, ¿verdad? En boludeces, como diría un argentino, y luego hacemos el juicio usando el instrumental, ¿verdad? De juicio de la ley bíblica, la ley casuística, ¿verdad? La técnica teonómica le podríamos llamar también, que yo le he llamado en otro, en otros videos que he explicado un poco la técnica teonómica, ¿ya? Entonces, vamos a aquello. Quedamos en el punto número, si ustedes ven, hoy, denme un segundo, acá, aquí están los puntos. Me van a ver aquí abajo, ¿ya? Eh, punto 8 quedamos, en el punto 8. Vamos a leer este punto. Recordemos quién es Palantir. Palantir es una empresa de software que está desde el 2003, ¿verdad? Que fue financiada, es un proyecto prácticamente de la CIA, ¿no? Para seguridad, para la seguridad, y que ofrece servicios de software, de seguridad y de guerra, básicamente, ¿no? Le presta servicios a Europa, a la Unión Europea, al Reino Unido, a Estados Unidos. No estoy seguro si Palantir, no lo estoy seguro porque no lo he investigado bien. Puede que si lo diga o lo afirme me esté equivocando, así que no voy a hacer ninguna afirmación al respecto. Pero me parece que también ha hecho negocios con Latinoamérica, pero no estoy seguro. No estoy seguro, puede que no. Así que por el momento vamos a decir que no, ¿ya? Después lo vamos a corroborar. Pero de que sí es seguro es con Israel, con la Unión Europea, con Ucrania, si mal no recuerdo, ¿verdad? Con Estados Unidos principalmente, son los contratos más millonarios con Estados Unidos, obviamente, ¿no? Es por eso que está apelando aquí a la excepcionalidad de Occidente y en especial de Estados Unidos. Punto número 8. Dice así. Leo el punto del manifiesto de Palantir, literal, traducido obviamente del inglés. Los funcionarios públicos no tienen por qué ser nuestros sacerdotes. Cualquier empresa que remunerara a sus empleados de la misma forma que el gobierno federal remunera a los funcionarios públicos tendría dificultades para sobrevivir. Aquí es extraña esta declaración, debo reconocerlo, porque no conozco bien el contexto de Estados Unidos, de cómo le pagan a los funcionarios públicos, pero acá en Chile, de hecho, todos los estudiantes, la mayoría de los estudiantes de las universidades, casi que en cualquier área, casi que, bueno, quizás los doctores no, pero la mayoría de los estudiantes de las áreas de las ciencias sociales, de economía, de administración, también de las ciencias sociales, perdón, de las ciencias duras como
sé, médico quizás, no estoy seguro en esa área, pero sí yo he visto y lo veo. La mayoría quiere trabajar en el sector, le llaman sector público. ¿Por qué? Porque ahí pagan más, es muy seguro, y si tú llegas a obtener un contrato ahí te quedas pegado y tienes miles de beneficios. En ese sentido, en Estados Unidos no lo sé, así que tengo una idea más o menos, pero no soy de allá, no lo he visto de cerca y no sé la realidad palpable. No, puedo tener una idea leyendo un poco, pero no es lo mismo que conocer la situación en in situ, por decirlo así, o un testimonio que me hayan dado. Entonces, aquí Palantir critica la sacralización de la burocracia, ¿no? Dice que el gobierno federal no podría sobrevivir como empresa privada con sus esquemas de compensación e incentivos. Está criticando esto. Aquí hay una crítica que podríamos decir que es correcta al funcionamiento como casta. Es interesante lo que hace aquí. Pero Palantir no está proponiendo desmontar la burocracia, propone tecnificarla, hacerla más eficiente y dependiente de plataformas privadas. Es una crítica antiburocrática que termina fortaleciendo una burocracia digital externalizada. Ese es como el efecto que al fin y al cabo tendría. El sacerdote antiguo es reemplazado por el ingeniero con credenciales de seguridad. Eso es básicamente la conmovisión que yo noto aquí, en este punto, que ha sido el más difícil de interpretar para mí, ¿verdad? Eh, Creo que va por ahí. Si alguno de ustedes lo entiende mejor, lo puede comentar y lo puede discutir conmigo. Y haciendo un fallo, así, un juicio, debido a que la interpretación está difícil, ¿verdad? Yo me voy a ir por la interpretación de lo que yo entiendo personalmente, que no es un juicio directo a la declaración de Palantir, ¿no? Los servidores públicos en el Estado no son ministros de justicia, sino administradores del saqueo. Eso es lo que son, del saqueo legalizado a través de los impuestos. La burocracia estatal, al ser financiada mediante impuestos coercitivos, coactivos, un robo armado básicamente, e institucional, es ilegítimo. Así de simple. El trabajo de servidor público, trabajarle al Estado, es un trabajo ilegítimo. Es un trabajo que trabaja para una mafia, básicamente. Yo sé que esto es polémico, esto es duro de decir, pero es la realidad. Nos guste o no. Es así. Ahora, que un cristiano esté trabajando en esos lugares, pues bueno, ya ese es otro tema que tenemos que tratar y lo haremos en otro video. Creo que lo he hablado en otro video, ¿no? Y quizás si sea necesario, si alguien lo pide, podemos tratarlo, ¿no? Pero de entrada, trabajarle al Estado es trabajarle a Moloch, trabajarle a Satanás, porque el Estado es bueno. Sus salarios, por tanto, provienen de la expropiación de la propiedad de los ciudadanos productivos. Es un robo. Eso no debemos blanquearlo, no debemos ponerlo bonito. Eso es lo que son. Así que no entiendo a la perfección o bien del todo el punto 8 que plantea Palantir, pero sí sé que los salarios del sector público son inmorales, son antiéticos. Lo dejo ahí, ¿ya? Lo dejamos ahí. Continuamos. Punto 9, punto número 9. Deberíamos mostrar, dice Palantir aquí, punto 9, deberíamos mostrar mucha más gracia hacia quienes se han sometido a la vida pública. La erradicación de cualquier espacio para el perdón, el abandono de toda tolerancia hacia las complejidades y contradicciones de la psique humana, puede dejarnos con un elenco de personajes al mando de los que acabaremos lamentándonos. En otras palabras, una de las cosas que está diciendo, no seamos tan duros con los líderes o los que trabajan en la vida pública, los que se someten a la vida pública. Debemos ser un poquito más negligentes, no, se me va la palabra que quiero usar, pero más tolerante, no debemos juzgarlos tan duramente, más blandos, usemos otro estándar, no el que tenemos actualmente. Por tanto, la tesis principal es que hay que mostrar más gracia hacia quienes entran en la vida pública según Palantir. ¿Ya? Palantir aquí está preparando el camino para mantener a Trump y sus secuaces, ¿no? Con los que está haciendo los negocios, ¿no?
Este punto denuncia la cultura de destrucción reputacional, ¿no? Que está en Estados Unidos, por supuesto, a través de los comentaristas televisivos y de redes sociales, ¿verdad? Que comentan cada cosa, cada dicho, cada acción o cada noticia que aparezca de los políticos. Y que está muy bien. Yo digo, está muy bien. Hay que darles duro nomás. Son ladrones inmorales. Palantir sostiene que si no hay perdón ni tolerancia ante la complejidad humana, solo quedarán líderes mediocres, vacíos o falsamente pulcros. Supuestamente él está trabajando esto, ¿no? Palantir. Hay algo atendible aquí. Una sociedad incapaz de perdonar produce hipocresía. Ese es como el principio que están dando, ¿no? Que están como poniendo. Pero en boca de Palantir también puede operar como defensa de la élite, básicamente. No investiguen demasiado, no juzguen demasiado, no expongan demasiado, dice Palantir. No, porque si no van a exponer a aquellos con los que se reen los grandes negocios. En una empresa vinculada a vigilancia y análisis de datos, que pida gracia para figuras públicas tiene un aroma irónico, ¿no? Bastante espeso, bastante... oh, bien espeso. ¿Cuál es el fallo que vamos a dar acá? Aquí lo pueden ver en el colorcito rojo, ¿no? Sobre mostrar gracia a quienes están en la vida pública. El fallo es que se confunden categorías de manera categórica. La gracia es un concepto soteriológico aplicado por Dios a los pecadores y ejercido en las relaciones interpersonales de las personas y de la iglesia, de la sociedad, ¿no? La función del magistrado civil, por el contrario, es la justicia estricta. Levítico capítulo 19, versículo 15. Léanlo, por favor. Vayan ustedes en su Biblia y léanlo. Los funcionarios corruptos no necesitan tolerancia a sus complejidades, necesitan destitución y que restituyan lo robado a la sociedad y que lleven a cabo un resarcir, ¿no? Un resarcimiento del daño ocasionado. O sea, restaurar y restituir, resarcir el daño que han hecho. Y además ser expulsados del ámbito público en el sentido de juzgar, de gobernar. Hay que ser duros ahí, no se puede tolerar, ¿verdad?, la corrupción y la vida impía en el ámbito público, sobre todo en un cargo que se supone que es de justicia, en el cargo de magistrado civil, entendiendo magistrado civil no como Estado, no como trabajarle al Estado, por favor, ¿no? Pero si quieren presentarse como que no, el Estado sí, es igual es bíblico y se quieren seguir siendo cristianos, bueno, al menos tienen que dar duro a los políticos, darles duro. Punto 10. Dice Palantir, leo la traducción, ¿no? La psicologización de la política moderna nos está, perdón, acá está el punto 10. La psicologización de la política moderna nos está desviando del camino. Quienes miran a la arena política para alimentar su alma y su sentido del yo, quienes dependen en exceso de que su vida interior que encuentre expresión en personas a las que quizás nunca conozcan, se sentirán decepcionados. Aquí Palantir está aplicando un principio bien interesante de psicología y de, de lo que hemos hablado en Patreon hace unos meses atrás sobre el pensamiento motivado, ¿verdad? El sesgo y la identidad. Lo hemos discutido y aquí está acertando bien en este punto. Aquí yo podría decir que estamos, estamos de acuerdo, solo que en este fallo, básicamente, en esta declaración, en esta proposición, podríamos decir, ¿no? La psicologización de la política nos extravía, es como el resumen de esto, ¿no? Palantir critica que la gente busque identidad, autoestima, pertenencia y sentido existencial en la política. Y con esto estoy totalmente de acuerdo con lo que se declara, con esta proposición. Eh, Esto es correcto. Cuando la política se vuelve terapia, el Estado se vuelve el pastor sustituto, el salvador sustituto, el médico sustituto, como quería ser Donald Trump. Pero, sin embargo, Palantir no escapa del problema, solo cambia la liturgia.
Rechaza la política como psicodrama progresista, pero propone una política como misión civilizacional tecnomilitar. Ese es el objetivo, proponer una política como misión civilizacional tecnomilitar. Eso es lo que está buscando Palestine y lo está logrando, lamentablemente. Es decir, no elimina la religión política, la reordena alrededor de la seguridad, no de la identidad, sino de la seguridad, de la IA, de la nación, de Occidente, reordena la cosmovisión y la religión, y la identidad incluso. Somos occidentales, somos americanos. Deja el mismo esquema, pero reordena las cosas, nada más, básicamente. ¿Sí? Por tanto, el fallo que damos acá, haciendo uso de la técnica teonómica, de la ley bíblica, el dictamen que podemos decir que es correcto en términos generales, ¿verdad? Buscar redención, identidad o sentido del yo en el ámbito político es, por supuesto, que una idolatría. Lo pueden ver en Salmos 146, versículo 3. El Estado es un falso salvador, es un falso señor, es un ídolo, es Moloch moderno. Quienes esperen salvación de los políticos sufrirán el juicio de desconfiar en dioses falsos. Y les aviso, Palantir también es un dios falso. O al menos es un sacerdote que está queriendo erigir un nuevo dios, un nuevo ídolo. Así que hay que estar atentos. 11. Vamos con el punto 11. Dice así Palantir en la declaración. Nuestra sociedad se ha vuelto demasiado ansiosa por apresurar y a menudo alegre ante la desaparición de sus enemigos. La derrota de un oponente es un momento para pausar, no para regocijarse. Ahí se están poniendo bien filósofos los de Palantir, ¿no? El principio al que están apuntando en esta declaración es que no debemos alegrarnos del derrumbe de nuestros enemigos y no apresurarnos a alegrarnos ante el derrumbe de nuestros enemigos. Este punto introduce una nota de contención moral, porque Palantir quiere crear, como hemos dicho, un imperio, un imperio, sí, un estado poderoso, al estilo romano, al estilo de esa gloria, ¿verdad? De esa gloria romana, de fuerza, de seguridad y que da paz. Entonces, necesita ser estoico, por decirlo de alguna manera. No desatar la emoción, sino ser estoico. Ese es como el principio que busca establecer aquí como imagen, ¿verdad? Y aparente moralidad y justicia y dominio propio, en ese sentido. Palantir dice que vencer a un oponente debería llevar a la pausa, no al júbilo. Podría leerse como advertencia contra la crueldad pública y el sadismo político. También, ¿verdad? Podría verse y eso le traería buena publicidad, obviamente. Pero también ayuda a construir una imagen de Palantir como poder duro, pero civilizado. Fuerte, sí, pero no vulgarmente vengativo. La función ideológica es suavizar el manifiesto. Queremos dominar, queremos conquistar, tenemos las herramientas para destruir, pero lo haremos con solemnidad moral. Ese es como el principio que quieren transmitir a través de este punto, ¿no? Recordemos que todo aquí es manipulación y ellos pero están entrenados hace más de 20 años, ¿no? En manipular a través de redes sociales, a través de la Big Data, entender, tener datos, interpretarlos y saber cómo manipular a la gente, cómo controlarla, o incluso ver cómo actúa y qué insight o qué eh, input eh, provoca una emoción o una acción en una determinada persona con determinadas características, ¿verdad? Entonces ellos tienen más o menos claro psicológicamente, además que están asesorados por psicólogos, por eh, psiquiatras, ¿verdad? Cada punto está muy cuidadosamente declarado. Estamos hablando de una empresa que hace contratos grotescamente millonarios. Así que no es que alguien se sentó a hacer, oye, pedirle a ChatGPT, resúmeme los 22 puntos del libro de la República Tecnológica. No, estos tipos están preparados. No, estamos hablando de, de un pastor de una iglesia, ¿no? De estos clubes. No estamos hablando de gente bien preparada.
Y no debemos alegrarnos del derrumbe de nuestros enemigos, dice en el principio, ¿no? El fallo que vamos a dar. Bíblicamente podríamos mostrar que esto es sustentable, al parecer, ¿no? Proverbios capítulo 24 nos dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. O sea, llega a parecer hasta bíblico, ¿no? La justicia de Dios exige reparación y equidad, no sed de sangre ni triunfalismo carnal. Sin embargo, no debemos olvidar qué es Palantir, qué es lo que quiere y qué sabe muy bien qué imagen dar al público, como el César, para transmitir fuerza implacable, justicia y una supuesta moralidad, que era lo que buscaba transmitir y que añoraban tanto los jurisconsultos romanos como Catón, ¿verdad? Como... eh, bueno, se me olvidó el otro. Se me fue. No me sale el nombre. Pero esos, los amigos de Catón. 12, el punto número 12. Dice así esta declaración de Palantir. La era atómica está llegando a su fin. Una era de disuasión. La era atómica está llegando a su fin y está a punto de comenzar una nueva era de disuasión basada en la inteligencia artificial. ¿Mm? Eh, este es un punto importante que en parte tiene razón, porque ya las bombas atómicas lo vemos con el caso de Irán, que no tiene bomba atómica y aún así ataca a Israel y no le han respondido con bombas atómicas, a pesar de que Irán no tiene bombas atómicas, de modo que está quedando como al descubierto que no es tan necesario tener bombas atómicas para defenderse de naciones que tienen bombas atómicas. Por supuesto que la podrían lanzar, pero quedarían más mal ellos. Así que está cambiando la cosa aquí. Está cambiando algo está cambiando. No sabemos bien qué, ya lo vamos a estar viendo en la medida que pasa el tiempo. eh, pero algo está cambiando y esto está siendo declarado por Palantir. La era atómica termina, comienza la era de la disuasión basada en la IA, según Palantir nos está diciendo. Este punto es decisivo. Palantir no ve la IA solo como productividad, sino como arquitectura de disuasión geopolítica, una especie de bomba atómica, ¿no? Así como la bomba nuclear organizó el equilibrio del siglo XX y el XXI también al principio, la IA organizaría o está organizando el nuevo equilibrio en el siglo XXI. La tesis es plausible en términos estratégicos, por supuesto. Autonomía, ciberataques, sensores, drones, mando y control algorítmico cambiarán la guerra gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Pero también implica algo inquietante. Quien controle la infraestructura de la IA estará cerca del centro mismo del poder soberano, por decirlo así, de ese poder al que le atribuyen hoy en día a Estados Unidos. Lo que podemos fallar aquí, como un fallo teonómico, aplicando la técnica teonómica, podríamos decir que la disuasión basada en el terror mutuo, que es lo que se ha estado basando supuestamente la democracia en el último siglo, bueno, no último siglo, pero en los últimos 50 años aproximadamente, 70 años, la destrucción mutua asegurada, porque al fin y al cabo eso son las bombas atómicas. Si tú me atacas, yo te ataco con bomba atómica y todo el mundo muere. Esa es la cuestión, ¿no? La disuasión entonces, basada en el terror, es un orden mundial cimentado en el miedo y la hostilidad incesante, no en la ley de Dios. Por tanto, un cristiano no puede estar de acuerdo en esto, ¿no? Una nación que se diga cristiana no puede participar en él. Su Señor, su Dios, lo va a proteger. Lo que pasa es que aquí van a venir los ateos que se dicen cristianos y se van a burlar, que lo han hecho muchas veces. Me van a decir, sí, claro, Dios te va a salvar de que vengan los buques y vengan las bombas atómicas a destruir la nación. Y Dios nos va a salvar. Un ateo, porque yo no puedo discutir con ateos si vamos a estar hablando acerca de los principios bíblicos. Y bueno, ahí está lleno de pastores que se dicen ser cristianos y que son verdaderamente ateos. Ateos de verdad, que se visten de cristianos, pero son ateos. Y es por eso que defienden al Estado, porque el Estado es esto, es la disuasión a través de el terror, a través de la amenaza de destrucción masiva prácticamente a otras naciones para poder tener paz y equilibrio. Eso no es una forma bíblica de orden mundial. Al menos no es el camino de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es el camino de Satanás.
y que un cristiano participe en esto, quiera apoyar esto, bueno, ahí ya se convirtió en un ateo practicante, un ateo operacional, un ateo que dice con la boca que es cristiano. La verdadera paz perdurable, de la que habla el Antiguo y el Nuevo Testamento, Shalom, ¿verdad? O Irene, solo proviene del avance del Evangelio y la sujeción de las naciones a la ley de Cristo, como enseña Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. Quien no crea en esto, pues no tiene fe. Y basta, ¿no? O sea, no te digas cristiano. A lo más serás cristiano cultural y todo lo que quieras decir, pero eres ateo, básicamente. Eres ateo que usa capital cristiano para supuestamente vivir y tener algunos beneficios en tu vida. Pero no vengas aquí a creerte muy hijo de Dios. Porque no. No, amigo, no te compro. El punto 13. Vamos al punto 13. Dice Palantir lo siguiente. Ningún otro país en la historia del mundo ha promovido los valores progresistas más que este. Estados Unidos está lejos de ser perfecto, pero es fácil olvidar cuántas más oportunidades existen en este país para quienes no pertenecen a las élites hereditarias que en cualquier otra nación del planeta. Y está haciendo propaganda a su principal cliente. La tesis entonces de este punto es que ningún país ha impulsado más valores progresistas que Estados Unidos. Eso es como resumido. Aquí aparece el excepcionalismo estadounidense que quiere presentar Palantir respecto a su mejor cliente, básicamente, ¿no? El que más le paga. Porque Palantir, así que está cada mes celebrando un contrato con Estados Unidos. Es impresionante, cada vez sale el último año he estado viendo que celebra uno tras otro contrato, ¿no? Palantir admite imperfecciones, pero presenta a Estados Unidos como la nación que más ha ampliado oportunidades frente a sociedades dominadas por élites hereditarias. Este argumento cumple una función moral: legitimar el liderazgo global estadounidense. No dice simplemente Estados Unidos es poderoso, dice Estados Unidos merece poder porque ha sido históricamente emancipador. Es tremendo eso. O sea, fíjense, por eso es que hay que hacer un análisis, una crítica, digamos, crítica literaria a estos textos que presentan para poder entender qué es lo que están haciendo. O sea, una crítica y una interpretación. Y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? No dice simplemente Estados Unidos es poderoso, dice Estados Unidos merece poder porque ha sido históricamente emancipador. Ese es como el mensaje que quieren transmitir. Estados Unidos merece ser el hegemón, el imperio de este mundo. Esa es la típica autocomprensión imperial benigna, la de César también en Roma, ¿no? El imperio siempre se cuenta a sí mismo como liberador, siempre. Y los estados se presentan así, porque los estados son como imperios pequeñitos, ¿no? Quieren presentarse de esa manera. Entonces, sobre Estados Unidos avanzando valores progresistas, vamos a dar el fallo siguiendo la ley de Dios, la técnica teonómica. Los valores progresistas. Aquí podríamos decir que ¿qué son? Los progres, estos woke, estas cosas. Bueno, Estados Unidos ha sido el principal exportador del progrerío, ¿no? De todas esas ideas progresistas que no son verdadero progreso, ¿verdad? No es el verdadero concepto del progreso, del avance de la civilización, ¿verdad? Y del verdadero progreso, sino que es un progrerío. Estados Unidos ha sido el principal exportador de toda esa basura, del wokismo, del progresismo, de la sodomía, de la pornografía, hasta de las drogas, porque Estados Unidos prácticamente inventó las drogas, el concepto y la guerra de las drogas, lo inventó Estados Unidos básicamente, la CIA, ¿no? A través de un... bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no me voy a entrar por otras ramas. Así que, pero Estados Unidos básicamente ha exportado toda la mierda en el mundo. Y también cosas buenas, si no no lo digo. Estoy hablando como Palantir, pero al revés. Sí, ha exportado muchas cosas buenas, pero también un montón de basura, un montón de mierda que ha destruido sociedades, además de hacer la guerra en el mundo y ir a destruir y esclavizar a pueblos, como ha estado intentando ahora con Irán, ¿verdad? Entonces, los valores progresistas son en su mayoría, en la mayoría de estos valores, una rebelión deliberada contra el orden de Dios nuestro Señor, contra el orden creacional, ¿no? El igualitarismo
radical, de ese progresista y wokista, es de Estados Unidos salió, y de ahí aprendimos en el mundo, ¿no? De toda esa basura. La destrucción de la familia también se ideologizó en Estados Unidos. El estatismo, bueno, Estados Unidos es parte del estatismo, ¿no? De la ideologización estadista. El éxito histórico de Occidente no se debió al progresismo mirado como el que mira Palantir, sino al capital moral heredado de la cosmovisión cristiana, del cual ahora Palantir y el Estado americano y todos los estados, ¿no? de nuestra época son parásitos, apóstatas, son ídolos. Es como Israel siendo liberado de Egipto por Dios nuestro Señor, ¿no? Y llevado al desierto para ir a poseer la tierra de Canaán, ¿verdad? Y cuando ya está empezando a disfrutar todos los beneficios de ser liberado, de ser redimidos, ¿verdad? Empiezan a decir, este becerro de oro es el que nos liberó. Eso es lo que han hecho, lamentablemente, las naciones con los estados. Los estados nos han liberado y nos han dado progreso, cuando fue en realidad la palabra del Señor y haber obedecido a Cristo, ¿verdad? Haber obedecido la palabra de Dios, como empezó a hacerse en la Reforma Protestante, cuando se tomó en serio la palabra de Dios, cuando se empezó a estudiar en serio la palabra de Dios, después de algunos siglos en lo que la Iglesia Católica Romana en su corrupción quiso ocultar la palabra al pueblo para poder dominarla, para poder controlarla, ¿no? Y el fruto de haber abandonado eso, es decir, tenemos todas estas bendiciones que ahora hemos progresado gracias a lo que la reforma empezó, pero ya no le damos gracias a Dios por eso. Ya no adoramos al Señor, sino que ahora cambiamos de ídolo. O sea, no es que cambiamos de ídolo, sino que reemplazamos a Dios por un ídolo, apostatamos y creamos al Estado. Y luego decimos que el Estado trajo toda esa prosperidad, toda esa seguridad y toda esta nación gracias al Estado. Estado fuerte, Estado seguro, control de inmigración y todo el cuento que nos vienen a contar, que son puras mentiras, puras patrañas, puras falsedades. Que Estados Unidos se creó gracias a la inmigración descontrolada, no controlada, precisamente. Bueno, punto 14. Dice así, Palantir declara lo siguiente. El poder estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente prolongada. Demasiados han olvidado, o tal vez dan por sentado, que durante casi un siglo ha prevalecido en el mundo una cierta versión de paz, sin que se haya producido un conflicto militar entre grandes potencias. Al menos 3 generaciones, miles de millones de personas, sus hijos y ahora sus nietos, nunca han conocido una guerra mundial. Termina la declaración de Palantir. O sea, en términos sintéticos, el poder estadounidense hizo posible una larga Pax. La Pax americana, básicamente. Y ahora Palantir nos va a decir cómo alargar esa Pax americana a través de la Pax que trae la IA, básicamente. Este punto sostiene que casi un siglo sin guerra mundial entre grandes potencias se debe en gran parte al poder de Estados Unidos, ¿no? Al ídolo, al Moloch. Es una defensa del orden internacional posterior al 1945, ¿no? A la OTAN, bases militares, el dólar, los tratados, la disuasión nuclear y la hegemonía americana. La conclusión implícita es que debilitar el poder estadounidense no traería paz, sino caos. Es la misma argumentación que hacen los idólatras del Estado cuando alguien les dice que hay que debilitar al Estado, hay que desmantelar al Estado. Sin Estado vamos a tener caos, nos van a violar, nos van a matar. Me está diciendo que él va a matarme, a violarme, porque es el Estado el único que evita que él, aquella persona que me objeta tal cosa, el Estado hace que le evite a él robarme, violarme, matarme y destruir todos mis bienes. Eso es lo que me está diciendo esa persona, que es el Estado el que hace de una manera mágica, ¿verdad? Que esa persona no me robe, no me odie, no me destruya, no me mate, no viole a mi mujer, no entre a mi casa a robarla y a destruirla. Eso es el argumento que sostienen para decir que necesitamos Estado si no habría caos. Él me va a decir, no, pero es que yo no soy así. Ah, amigo, tú no eres así. Mira tú y yo tampoco. Entonces podríamos vivir en perfecta paz, los dos como vecinos, ¿sí o no? No, pero es que
Vamos, empiecen a argumentar bien la cosa. Veamos las cosas en su realidad, ¿no? En los mitos del Estado en los que se ha construido ese ídolo y se le ha dado todo el poder que se le ha dado, es a base de mitos, no de verdades, y mucho menos de la verdad bíblica. Que pastores se prostituyan para defender a esa bestia usando la Biblia ya es otra cosa, ¿no? Hay sacerdotes católicos que defienden al Papa y defienden a la Iglesia con la Biblia. Y también hay protestantes que son, más que protestantes, son prostitutas del Estado que abusan la Biblia para defender a los políticos. Eso es inevitable, pero eso no hace necesario que creemos un Estado para evitar que existan estos sacerdotes y estos protestantes, que es más que protestantes, son prostitutas, ¿no? No vamos a usar la fuerza del Estado para evitar que existan, ¿no? Porque no se puede, porque lo ha demostrado el Estado. El Estado nunca ha sido capaz de erradicar la delincuencia, la criminalidad, el robo, el fraude, nunca ha sido capaz. Esa es la realidad, no es capaz. ¿No? Lo único que está llamado el gobierno civil, que se debe distinguir del Estado, es a castigar al que hace lo malo, no ser una entidad prácticamente que nos cubra a todos y que con un poder especial, hay una cosa rara que tiene un poder así los cubre y evita que pasen estas cosas, que es prácticamente la idea que me transmiten cuando me dicen, si no hay Estado va a quedar caos. Pero bueno, sigamos. La conclusión que Palantir llega, la conclusión implícita, es que debilitar el poder estadounidense no traería paz sino caos. Esta es la teología política del imperio protector. Sin nuestra espada, si ustedes no tienen nuestra espada, el mundo se incendia en un caos terrible. Y ahí se legitiman para tener todo poder. Todo poder, porque eso es la declaración del Estado. Y esto no lo piensan los cristianos y menos los pastores, porque son prostitutas del Estado, básicamente. Y cuando el Estado reclama el monopolio del poder, de la fuerza, de la violencia, está reclamando todo poder sobre la tierra. Y un cristiano no puede reconocer la legitimidad de esa entidad satánica, porque es a nuestro Señor Jesucristo, al único que se le ha dado todo poder, en el cielo y en la tierra, no a un ídolo, no a una bestia. Por eso que yo digo abiertamente, y no tengo problemas con decirlo, que son prostitutas del Estado, rameras del Estado, así como lo eran los falsos profetas en los días de Elías, en los días de Isaías, de Jeremías, ¿verdad? Que lo único que hacían era rascarle el oído al rey apóstata, ¿no? No, si hay paz, hay mucha paz y prosperidad va a venir porque Dios nos va a bendecir. Eran rameras, eran prostitutas de los reyes. Bueno, existen también las prostitutas del Estado, que el Estado ya ni las necesita en realidad, son prostitutas gratuitas, básicamente. Pero bueno, sigamos. Vamos con el fallo a esta declaración del punto 14 de Palantir. Dice, o yo he escrito, yo he redactado este fallo, sobre el poder americano haciendo posible la paz. Es una falsa atribución y una ceguera histórica. Y que lo digan los cristianos es peor, es una cuestión tremenda, ¿no? Hay algunos cristianos que todavía le queda un poquito de vergüenza y no se atreven a llegar tan lejos, ¿no? La paz americana es un imperialismo armado sostenido por inflación fiduciaria, pesos falsos que condena la escritura, lo pueden ver en Proverbios capítulo 11, versículo 1, y la exportación de guerras a la periferia. Lo hemos visto en toda la vida de prácticamente la existencia del Estado americano como Estado, ¿no? Después de la Unión, eh, la guerra ha sido la vida del Estado americano. Es la paz de Roma, no la paz de Cristo. Y la paz de Roma es la paz de una bestia. Y la escritura describe a Roma muy claramente. Es una bestia tan horrenda que no hay ninguna bestia, un oso, un león, un guepardo, un cocodrilo, no existe ninguna bestia que se le pueda asemejar, porque es tan horrenda, ¿verdad? Que no se puede describir. Eso lo pueden encontrar en Daniel. Daniel profetizando sobre este imperio de Roma. Una bestia horrenda. Horrenda. Imposible de justificar, legitimar y decir que oh, hay un orden. No, es horrenda. Es una bestia. Es el mal, ¿verdad? Por decirlo así. Y así mismo lo deja claro las escrituras. Bueno, como a los pastores les gusta prostituirse con el poder, bueno, ya no te van a contar este cuento. No te van a contar esto que dice claramente la escritura.
Te van a contar otro cuento, otra narrativa, para que en tu mente tú puedas estar tranquilo y justificar que, yo pago mis impuestos porque soy buen ciudadano y eso lo manda Cristo y todo ese cuento, básicamente. Y para no tener problemas, para que no los persigan y puedan proteger su estatus. También usan al Estado como herramienta para proteger su propio estatus, estas rameras, básicamente. Debemos entender una cosa, y aquí ya me voy a detener un poco, yo creo que vamos a continuar en el otro video. El Estado es un instrumento de violencia institucional y sistemática, pero es un instrumento, no es una entidad, no es no es un servidor, mucho menos el diácono que aparece en Romanos 13, no. Es un instrumento de violencia, una tecnología moderna que se creó hace poco más de 3 siglos atrás. No existía antes de 3 siglos, tanto no podemos llamar Estado a lo que había antes, esto ya lo hemos hablado varias veces. Es un instrumento de violencia tan descomunal, tan tremendo, que hombres como los de Palantir, organizaciones, corporaciones como las de Palantir, entre muchas otras más, luchan por tener el control de este instrumento para gobernar, para conseguir sus fines. Es un instrumento y como tal el Estado, como monopolio de la violencia, de la guerra, es usado para alcanzar fines. ¿Y cuál es el fin que quiere Palantir? Bueno, no necesariamente económico. Están tapados en dinero. O sea, estos tipos si dejaran de trabajar, se retiraran, van a vivir hasta el fin de sus vidas con miles de regalías. Que tienen demasiado dinero, demasiado. No, no es tanto eso. Aquí hay cosas mucho más profundas, de las que vamos a estar hablando luego, ¿no? Y yo les voy a recomendar un video de César Vidal, en el que César Vidal habla acerca del origen de la inteligencia artificial y de cuál es la cosmovisión, cuál es el objetivo que tienen. Y además César Vidal trata acerca de los profetas, de los filósofos que dan base cosmovisional, ¿verdad? A esta misión de la IA que se está presentando aquí. Hacia dónde va la IA. No se los voy a compartir. Pero tenemos que tener en cuenta eso, que el Estado es un instrumento de violencia, de guerra. Y está creado para la dominación, no está creado para traer paz, justicia, orden, está creado para la dominación. Es como que yo les diga que esos artilugios que tenía la iglesia romana en los tiempos de la Reforma y la Contrarreforma, o los tiempos de la Inquisición, artilugios que se creaban, instrumentos, ¿verdad? Que se creaban para torturar. Como que yo les diga, no, pero es que esos instrumentos son neutrales, no son ni malos ni buenos, pueden ser usados para cosas justas. Usted me dirá, pero ¿cómo vamos a usar para algo justo un instrumento de tortura, de hacer sufrir a personas? Por más que sean delincuentes, por más lo que sea, pero eso no es ético según la palabra ley de Dios. Por más que encontremos a un pedófilo en el acto, a un asesino, no podemos torturar a una persona, no podemos humillar a una persona. ¿Por qué? Porque es creada imagen de Dios. Lo que se le debe hacer es la pena capital, la muerte, una muerte rápida, sin tanto revuelo, sin tanta eh, humillación, sino es que es directamente llevarlo al juicio al Señor, que el Señor lo juzgue, ¿no? Que es lo que exige Dios nuestro Señor en su justicia, pero no torturar. De modo que esos instrumentos, que los que habían sido creados por algunos hombres, ¿no? No es que la Iglesia Católica Romana creó esto y como que todos en su conjunto estaban de acuerdo y estaban así, qué lindo que vamos a torturar herejes. No, no, no. Algunos grupos de eso, de la Iglesia Católica Romana, crearon estos instrumentos y es decirles que yo les diga, no, sí, tenemos que preservarlos y deben darle buen uso. No, eso hay que destruirlos, hay que desmantelarlos y a lo más, si quieren tenerlos para un museo, ¿no? Y mostrar como un episodio de la historia y juzgar esa historia y juzgar esa institución, ¿verdad? Está bien, pero no lo vamos a usar. Lo mismo pasa con el Estado. El Estado es un instrumento de dominio, de asesinato, de muerte, y no podemos seguir justificándolo. Y corporaciones satánicas como las de Palantir, y ustedes si estudian de dónde viene la palabra Palantir,
El Señor de los Anillos, ahí se las dejo, ¿no? Son corporaciones del mal que quieren usar, quieren tener el control de este instrumento para dominarte, para dominarnos. Ya lo están haciendo en la Unión Europea, ya lo están haciendo en, 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 en- en el Reino Unido y lo están haciendo, por supuesto, en Estados Unidos y están matando personas en el Líbano, en Palestina, con su tecnología. Es una corporación del mal, básicamente. Bueno, la dejo ahí. Nos vemos en el próximo video y continuamos con los puntos 15 y hasta el 22 si es que nos da. ¿Ya? Un abrazo, mi hermano, que Dios les bendiga. Chao, chao.